Dice la palabra del Señor, Gálatas capítulo 2, del verso 1 al verso 10, dice: Después, pasados 14 años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito, pero subí según una revelación, y para no correr o haber corrido en vano, expuse en privado a los que tenían cierta reputación el evangelio que predico entre los gentiles. Mas ni aun Tito, que estaba conmigo, con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse, y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos a esclavitud, a los cuales ni por un momento accedimos a someternos para que la verdad del evangelio permaneciese con vosotros. Pero de los que tenían reputación de ser algo, los que hayan sido en otro tiempo, nada me importa. Dios no hace acepción de personas. A mí pues, lo de reputación, nada nuevo me comunicaron. Antes, por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, como a Pedro el de la circuncisión, pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó también en mí para con los gentiles. Y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo, para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Solamente nos pidieron que nos acordásemos de los pobres, lo cual también procuré con diligencia hacer. Bueno, puede sentarse, hermano. Puede sentarse, hermano. Bueno, este es el tema número 5, ¿verdad?, de esta carta que ya hemos venido abordando en la carta de los Gálatas. Y como título le puse una misma doctrina, ¿verdad? Una misma doctrina. La carta de los Gálatas, como hemos venido mencionando, hermanos, algunos lo llaman, algunos comentaristas se ponen esta carta como una carta magna, les ponen así. Una carta donde Pablo claramente, podríamos decir nosotros, les está declarando abiertamente, ¿no?, la guerra a los falsos maestros. Martín Lutero decía de esta carta que esta carta era como una declaración de guerra, así los ponía él, donde Pablo hace una defensa del evangelio tremenda al hablar de la gracia, y como tema central prácticamente de toda esta carta es un solo evangelio. Ese es el tema prácticamente central de esta carta, de que nada más hay un solo evangelio, y ese evangelio es la salvación por gracia. En el tema 1, como un recuento rápido, ¿verdad?, vimos la introducción a los Gálatas, y en ese tema vimos básicamente cómo Pablo y Bernabé en su primer viaje misionero fundan las iglesias de la región de Galacia. Galacia es una región que está compuesta por varias ciudades, como Antioquía de Pisidia, que no es Antioquía de Siria, son dos Antioquías, una es Antioquía de Pisidia y otra es Antioquía de Siria. Entonces esta región de Galacia se compone por varias ciudades como Antioquía de Pisidia, Iconio, Listra y Derbe. Pablo en ese primer viaje misionero funda esas iglesias, donde al fundar esas iglesias pues hubo mucho fruto, pero también ese fruto vino acompañado de mucho sufrimiento, tanto que en ese primer viaje misionero en Listra Pablo fue apedreado y casi muere en ese primer viaje misionero. En el tema 2 estuvimos hablando cómo Pablo, al saber que las iglesias de la región de Galacia estaban siendo seducidas por los judaizantes, eran judíos, no eran judíos ortodoxos, porque esos no creen en Cristo, sino que eran judíos que supuestamente habían obedecido al cristianismo y que venían de la iglesia de Jerusalén enseñando a obedecer los ritos de Moisés, como la circuncisión, y enseñaban ellos que si no se circuncidaban no eran salvos. Pablo, al saber
que una de las doctrinas más importantes del cristianismo están siendo amenazadas, que es la salvación por gracia. Pablo les escribe esta carta para hacer esa defensa de la fe. Pablo, al momento de escribir esta carta, ya lo hemos mencionado anteriormente, él está como enojado, está muy molesto. Él está molesto cuando él escribe esta carta. Y en esos versos del capítulo 1, 2, 3, 4 y 5 que ya los vimos, Pablo rápidamente dice a Pablo apóstol, y rápidamente dice no de hombres. O sea, lo vemos, nosotros lo vemos molesto, y rápidamente él expone que él es apóstol no de hombres, porque ya lo hemos repetido, ¿verdad? Porque los falsos maestros estaban desacreditando el apostolado de Pablo, y entendemos que si desacreditaban el apostolado de Pablo iban a desacreditar el mensaje. Entonces él claramente le dice que él es apóstol no de hombres ni por hombres, sino por Jesucristo. En el tema 3, que abarcamos desde el verso 6 hasta el verso 10, vimos cómo el apóstol Pablo está sorprendido, cómo los gálatas habían sido seducidos por el judaísmo, y cómo los gálatas les faltó dos cosas que a nosotros como cristianos no nos debe de faltar. Cuando dice estoy maravillado de que tan pronto se hayas alejado, la palabra maravillado ya lo hemos mencionado, ¿verdad? Algunas traducciones lo traducen como estoy horrorizado. Y Pablo, hermano, está pues sorprendido, está molesto por dos cosas. Los falsos maestros siempre van a existir en la iglesia, pero él está sorprendido por dos cosas con los gálatas. Número uno, por el poco celo que tuvieron por la doctrina, y eso es algo que nosotros no tenemos que perder, el celo por la doctrina. Y número dos, está sorprendido por esa falta de retención que tienen ellos por la palabra, algo que escasamente en los tiempos de hoy no abunda. Casi no hay un celo por la doctrina, en este caso por la sana doctrina, y también hay una falta de retención por la misma palabra. Entonces Pablo está sorprendido, está como horrorizado, como le ponen algunas traducciones, por el poco celo que tuvieron los gálatas a la hora de escuchar a esos falsos maestros, y empezaron a ser confundidos. Pablo cuando usa estas expresiones, son expresiones fuertes, y como decir estoy horrorizado, usa expresiones también cuando dice si aún nosotros, o sea, él se incluye él, si aún nosotros, o un ángel del cielo habla de experiencias místicas sobre anunciar un evangelio diferente, él dice sea anatema. O sea, esas son expresiones muy fuertes que él usa. En base a todo esto, vemos algo seguro en el apóstol Pablo, que él no buscaba el favor de los hombres, Pablo, al exponer que no hay otro evangelio, él está enfatizando que él no busca el favor de los hombres. Él enfatiza que no se trata de lo que le guste a él, sino de lo que dice la palabra. Expone, como podríamos decir en este tiempo, que el evangelio pues no se trata de un buffet, hermano. Realmente no se trata de un buffet, de lo que a mí me gusta, de lo que yo nada más quiero comer, no, sino de lo que dice la palabra del Señor. Y eso es lo que enfáticamente el apóstol Pablo está exponiendo desde el verso 4 hasta el verso 10, y ese tema ya lo vimos. Y bueno, en el tema 4, que fue la semana pasada, que como título fue un llamado genuino y un evangelio sano, en ese tema estuvimos hablando de cómo Pablo le deja saber cómo él recibió el evangelio. Y Pablo les comienza a narrar, hermano, un poquito de su conversión hasta el momento que está escribiendo la carta. ¿Por qué? Número uno, porque Pablo les quiere dar por sentado que el evangelio que él predica lo recibió del mismo Señor Jesucristo. Quiere dar por sentado eso. Número dos, Pablo quiere que los gálatas sepan que el evangelio que él predica, fíjese bien, no es diferente al evangelio que predican los apóstoles que estuvieron con el Señor Jesucristo. Es el mismo. Número tres, Pablo quiere que los gálatas sepan que hay un acuerdo doctrinal entre ellos y los apóstoles. Fíjese bien, hay un acuerdo doctrinal entre él y los apóstoles que están en Jerusalén. Número 4, Pablo le deja saber que cuando él practicaba el judaísmo, aunque aventajaba mucho de sus contemporáneos, esa práctica no le trajo salvación, sino la fe
en Cristo Jesús. Ahora, ¿qué vamos a ver en estos 10 versos del capítulo 2? En estos versos Pablo sigue narrando, hermano, evidencias, ¿verdad? Sigue narrando evidencias que hizo después de su conversión. Y el propósito de esta narración es: el evangelio que predico es el mismo que predican los apóstoles que están en Jerusalén. No hay otro. No hay otro. Él viaja para Jerusalén para cerciorarse de varias cosas. Número uno, ¿cómo podemos nosotros dividir estos textos? ¿O cómo podemos nosotros establecer estos textos? Desde el texto 1 hasta el texto 3 vemos cómo Pablo, después de algunos años, sube a Jerusalén con un propósito. Número 2, desde el verso 4 hasta el verso 5, Pablo expone la lucha que hay con falsos maestros. Número 3, desde el texto 6 hasta el texto 9, Pablo expone que el evangelio que él predica es el mismo que predican los apóstoles. Y número 4, en el verso 10, vemos cómo ellos fueron diligentes a mostrar misericordia para atender a los pobres, y eso tiene que ver con cuidarse de la avaricia. Entonces, mire cómo comienza el primer encabezado del verso 2 al verso 3. ¿Estamos ahí, hermanos? Capítulo 2, del verso 1 al verso 3, dice: Después, pasados 14 años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito. Pero subí según una revelación, y para no correr o haber corrido en vano, expuse en privado a los que tenían cierta reputación el evangelio que predico entre los gentiles. Fíjese lo que dice el verso 3. Mas ni aun Tito, que estaba conmigo, con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse. Bueno, lo primero que vemos en este texto es que Pablo, hermano, en esta narración que ha venido haciendo, fíjese bien, después de 14 años dice que volvió a subir a Jerusalén. Después de 14 años. Es decir, en este viaje que nombra el apóstol Pablo, vemos que desde su conversión, fíjese bien, es la segunda vez que el apóstol Pablo va a Jerusalén después de muchos años. Y esa visita que él trae, hermano, hay un propósito. Hay un plan, el por qué sube a Jerusalén. ¿Cuál fue la primera visita? La primera visita fue cuando recién tuvo su conversión, y dice que no subió a Jerusalén, sino que fue a Arabia. Eso está ahí en Gálatas capítulo 1, versículo 17, si lo podemos leer. Dice: ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. ¿Se da cuenta? Es decir, él tiene su conversión, él está en Samaria, él está en Damasco, va a Arabia y después regresa a Damasco. ¿Da? Ahora, la segunda visita es ahora, aquí en el capítulo 2, versículo 1, donde él está narrando su segunda visita a Jerusalén. Dice: después de 14 años subí otra vez con Bernabé, llevando también conmigo a Tito. Es decir, en esta visita, hermano, nosotros vemos varias cosas. Número 1, dice que llevó a Bernabé y a Tito. Eso es importante nosotros entender, ¿verdad? Número 2, dice que subió según una revelación. Y número 3, dice que expuso en privado el evangelio a los que tenían cierta reputación, ¿verdad? Que tenían cierta reputación. Ahora, ¿por qué el apóstol Pablo aquí comienza diciendo en el versículo 1, después de 14 años subí a Jerusalén otra vez, llevando conmigo a Bernabé y a Tito? ¿Por qué el apóstol Pablo está haciendo mención a eso? Bueno, en el libro de los Hechos, hermanos, en el capítulo 15, porque no podemos nosotros leer estas narraciones y nosotros también conectarnos con el libro de los Hechos. En el libro de los Hechos, en el capítulo 15, nosotros vemos el motivo por qué el apóstol Pablo, después de muchos años, sube a Jerusalén por segunda vez. Pablo sube a Jerusalén por causa de un desacuerdo narrado en Hechos 15, donde algunos de la iglesia de Jerusalén estaban enseñando que la salvación tenía que ser completada obedeciendo por los ritos de Moisés. Es decir, Pablo, al tener un encuentro con los judaizantes, tienen un desacuerdo, y la Biblia dice que fue un desacuerdo, hermano, no muy pequeño, por no decir que la discusión, hermano, entre ellos se puso muy candente. Se puso muy candente. ¿Por qué? Porque por un lado, los de la secta de los fariseos
que se hicieron pasar por cristianos, repito, decían que era necesario circuncidar a los gentiles y obedecer y guardar la ley. ¿Qué hizo Pablo y Bernabé? La respuesta de ellos fue un rotundo no, no es necesario. ¿Qué pasó? Discutieron. Eso lo podemos ver en Hechos capítulo 15. Y ese es el motivo por qué Pablo aquí en el capítulo 2 empieza a narrar que después de 14 años sube a Jerusalén, pero esta vez, a diferencia de la primera, dice que se lleva a Bernabé y también se lleva a Tito. Entonces, en Hechos capítulo 15 nosotros vemos que había algunos que estaban predicando, que algunos judíos que se hicieron pasar por cristianos, que estaban predicando que era necesario circuncidarse para ser salvo. Pablo y Bernabé, hermanos, tuvieron una discusión muy fuerte, porque realmente sí fue una discusión muy fuerte, y entendemos, hermano, que estos judíos estaban obsesionados con asuntos de la ley, y aparte de eso, hermano, como hicimos mención en las clases pasadas, fíjense bien, los judíos, hermanos, tenían muchos prejuicios con los gentiles, para poder un poquito entender los problemas que había entre ellos, o los problemas que tenían los judíos. Tenían muchos prejuicios con los gentiles. ¿Qué clase de prejuicios tenían? Bueno, uno de ellos, ya lo expliqué en las clases pasadas, uno de ellos es que cuando un judío viajaba a Jerusalén y tenía que pasar por la tierra de los gentiles, tenía dos opciones. Número uno, si pasaba por la tierra de gentiles y entraba a Jerusalén, se tenía que sacudir los pies porque decía que el polvo de la tierra de los gentiles estaba contaminada, y al entrar a Jerusalén, ellos decían, voy a meter polvo contaminado de los gentiles. Esos eran los prejuicios que ellos tenían. La otra opción era que se iban a Jerusalén y tenían que pasar por tierra gentil. Algunos preferían rodear, fíjese bien, preferían rodear en vez de pasar por la tierra de los gentiles. ¿Qué otros prejuicios tenían? Los judíos, por ejemplo, tenían prohibido que las mujeres judías se ayudaran a mujeres gentiles en los partos, porque decían ellos, otro pagano viene al mundo. Fíjense los prejuicios que tenían ellos. Otro pagano viene al mundo. Los judíos también no podían comer con los gentiles porque los judíos comían kosher y decían que lo que comen los gentiles era inmundo. Los judíos, dentro de su tradición oral, porque todo eso eran tradiciones orales, decían que los gentiles, esos eran los prejuicios que ellos tenían. Los judíos dentro de su tradición oral decían que los gentiles, Dios los había creado para ser combustible del infierno. Ellos así lo decían. En uno de los evangelios también vemos que el Señor llama a una mujer perrilla, ¿verdad? Porque así los tenían, como inmundos o como perros. Entonces, ¿por qué Pablo, hermano, en esa segunda visita, muy intencionalmente, lleva a Bernabé y a Tito? ¿Quién es Bernabé? Bernabé es un judío. ¿Quién es Tito? Es un griego. ¿Sí me explico? Entonces hay un por qué Pablo los está llevando. Entonces, ¿qué querían los judaizantes? Querían que los gentiles obedecieran a los ritos de Moisés, y aparte de eso tenían muchos prejuicios con los gentiles. Entonces, ¿por qué Pablo, hermano, lleva a Bernabé, a un judío, y lleva a Tito, a un griego? ¿Por qué? Pablo los lleva de una manera muy intencional, lleva a Bernabé y a Tito, fíjense bien, hermano, para ver la reacción que van a tener los apóstoles y la iglesia de Jerusalén con un gentil. Recordemos los prejuicios que tenían, Imagínense que hubiera aquí 20 judíos y 10 gentiles y no se quieren juntar entre sí porque decían, no, es que ellos son inmundos. Todavía ellos divagaban en todo eso. Entonces lo que hace Pablo, de una manera muy intencional, agarra a Bernabé y agarra a Tito y sube a Jerusalén por el problema que habían pasado en el libro de los Efesios capítulo 15. Pablo quería ver qué reacción van a tener con Tito. Tito, un griego que no obedece a los rituales de la ley, Pablo lo lleva para a ver qué van a hacer. A ver qué van a hacer. Todo lo que está en la palabra hay un propósito, el porqué. El por qué está llevando a Bernabé, el por qué está llevando a Tito, hay un porqué. Tito, un griego que es salvo por la gracia, que no obedece a las tradiciones de los judíos, que eran difíciles de desarraigar, aparte de los prejuicios que tenían con los gentiles. Bueno, Pablo lo lleva, hermano. Bueno, lo voy a llevar a Tito, a ver qué hacen.
Entonces Pablo lleva a Bernabé y a Tito para mostrar, número uno, que no hay barreras. Que no hay barreras. Número dos, Pablo lleva a Bernabé y a Tito para mostrar con evidencia que ahora es un solo pueblo y se tienen que acabar, hermanos, los prejuicios. Eso es lo que precisamente él está haciendo en esta visita. Pablo los lleva para mostrar que tanto judíos como gentiles Dios les da salvación de la misma manera por su gracia y que ahora también son hijos de Dios. Ese es el propósito del por qué Pablo está llevando a Bernabé y a Tito. Entonces Pablo va a Jerusalén para que este asunto, hermano, de una vez se solucione por todas, donde se le conoce como el primer concilio de Jerusalén. Hechos capítulo 15, versículo, nos vamos a Hechos capítulo 15, versículo, ¿no lo tienen? Dice, entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos, si no circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña, aquí se traduce que fue grande la discusión, hermano. Fue grande la discusión. Dice, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén y algunos otros con ellos, aquí no nombra a Tito, pero dice, algunos otros con ellos a los apóstoles y a los ancianos para tratar esta cuestión. Ellos, pues, habiendo sido encaminados por la iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria, contando la conversión de los gentiles y causaban gran gozo a todos los hermanos. Llegados a Jerusalén, dice lo que dice, y llegados a Jerusalén fueron recibidos por la iglesia y los apóstoles y los ancianos y les refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. ¿Qué pasa en el verso 5, hermano? Adentro. Pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo, es necesario circuncidarles y mandarles que guardasen la ley de Moisés. Fíjese la reunión, está un poquito ya candente ahí, ¿verdad? Verso 6. Y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer este asunto, para conocer este asunto. Y después de qué, hermanos, ¿qué dice ahí? De mucha discusión se puso bueno el asunto, ¿verdad? Y después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo, varones hermanos, vosotros sabéis como ya en algún tiempo que Dios escogió a los gentiles oyesen por mi boca la palabra del evangelio y creyeran. ¿Sabe a quién se está refiriendo cuando Pedro visitó al centurión? Verso 8. Dice, y Dios que conoce los corazones, les dio testimonio, dándoles el Espíritu Santo lo mismo que a nosotros. Verso 9. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios, poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Antes creemos que por la gracia del Señor seremos salvos, de igual modo que ellos. Entonces toda la multitud cayó y oyeron a Bernabé y a Pablo y contaban cuán grandes señales y maravillas había hecho Dios por medio de ellos entre los gentiles. Verso 13. Cuando ellos callaron, Jacobo respondió diciendo, varones hermanos, oídme. Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos un pueblo para su nombre. Y con esto concuerdan las palabras de los profetas como están escritos. Fíjese bien, ¿a dónde va Santiago, hermano? ¿Qué está citando Santiago? Está citando la palabra de Dios, ¿verdad? Está citando la Biblia. En un debate, hermano, siempre hay que citar la Biblia. Amén. Siempre hay que citar la palabra del Señor. Y diciendo, vamos ahí, verso 16. Dice, después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que está caído, y repararé las ruinas y los volveré a levantar, para que el resto de los hombres busquen al Señor, y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre, dice el Señor, que hace a conocer todo esto desde tiempos antiguos. Por lo cual yo juzgo que no se inquiete. ¿A quién, hermanos? A los gentiles, ¿verdad? No se inquiete a los
a los gentiles. Verso 19, por lo cual yo juzgo que no se inquietan los gentiles, que se convierten a Dios, sino que se les escriba que se aparten de la contaminación de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre, porque Moisés desde tiempos antiguos tienen en cada ciudad quien lo predique en las sinagogas, donde es leído cada día de reposo. Este asunto, hermano, que atentaba, fíjese bien, con una de las doctrinas más importantes del cristianismo, que es la salvación por gracia. Salvación por gracia. Y hay doctrinas, hermanos, de los cuales nosotros tenemos que tener, como cristianos, mucho celo por esas doctrinas. ¿Qué hace Santiago? Santiago está diciendo, no los perturben, no los inquieten. ¿Por qué Santiago les pide eso? ¿Por qué Santiago les pide eso? Fíjense bien, ellos están en una misma congregación y todavía los gentiles como que todavía no dejan algunas costumbres. Y eso era parte de los prejuicios que tenían los judíos con los gentiles. Entonces, ¿por qué Jacobo, que es Santiago, les pide estas tres cosas? Bueno, les pide que se abstengan de los sacrificados a los ídolos, porque a los gentiles todavía como que les costaba, hermano, dejar esas cosas. Y eso era con lo que batallaban los judíos al ver a los gentiles que se habían convertido en dejar todavía ciertas cosas con los que los gentiles practicaban. Por ejemplo, nada más así rápidamente, le quiero explicar por qué les piden esas tres cosas, ¿verdad? Dice bien, cuando los paganos llevaban sacrificios animales a sus falsos dioses en un templo pagano, la carne, hermano, se dividía en tres partes. Fíjese bien, porque tenemos que entender por qué les piden esas tres cosas, Pito, cuando los paganos llevaban sacrificios de animales a sus falsos dioses y a un templo pagano, la carne se dividía en tres partes. Número uno, la primera porción de carne se quemaba en el sacrificio. La primera porción de carne. Número dos, la segunda porción de carne se la llevaban a sus casas y en su casa invitaban a sus familiares y hacían fiesta, como un tipo carne asada, ¿verdad? Vamos a llamarle así. Pero eran carne que inicialmente llevaban ¿a dónde? A los sacrificios paganos. Entonces dejaban una parte ahí, después la otra parte se le llevaban a sus casas, pero ya estaba ofrecida a los ídolos. Se le llevaban a sus casas e invitaban le iba a decir a los hermanos, ¿verdad? Pero invitaban a sus familiares, se iban a la carne asada y comían de esa carne. La tercera porción de carne era la que se quedaba con el sacerdote, un sacerdote pagano, y esos sacerdotes paganos tenían mucha carne, hermano, mucha carne, y como tenían mucha carne, esos sacerdotes la vendían a las carnicerías. Y con eso ellos obtenían una buena ganancia. Entonces, cuando un cristiano sabía que esa carne era sacrificada a los ídolos, ¿verdad? Esa fue la prohibición que les puso Santiago. ¿Por qué? Repito, porque los judíos tenían muchos prejuicios todavía con los gentiles. Y al estar en una misma congregación era bien difícil para ellos por los prejuicios que ellos tenían. Entonces, ¿por qué el apóstol Pablo, volviendo a Gálatas, capítulo 2, versículo 1, ¿por qué el apóstol Pablo, hermano, lleva a Bernabé y a Tito? ¿Por qué? Número uno, para mostrar frutos de que ya no hay barreras. Número dos, para mostrar que ya somos un mismo pueblo. Y número tres, para mostrar que la salvación es por gracia y que los judíos, hermanos, se les tendrían que acabar esos prejuicios que tenían con los gentiles. ¿Estamos ahí? Capítulo 2, verso 1. Después de 14 años subió otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito. Verso 2. Pero subí una revelación, y para no correr o haber corrido en vano, expuse en privado a los que tenían cierta reputación el evangelio que predico entre los gentiles. Dice el verso 2, pero subí según una revelación, ¿verdad? Ahora quiero aclarar algo. Aquí Pablo, hermano, no está diciendo que subió con una revelación, ¿ok? No está diciendo eso.
sino dice que subió según una revelación, no con una revelación, sino según una revelación. ¿Por qué le digo esto? Le digo esto porque la mayor parte de los ministerios apostólicos en el tiempo de hoy, la mayor parte de sus enseñanzas, o de sus falsas enseñanzas, para justificarlas, se basan precisamente en este texto. En este texto. Se basan diciendo que cuando Pablo subió a Jerusalén, dicen ellos, Pablo llevaba una revelación. Y no, Pablo no llevaba ninguna revelación. Pablo subió a Jerusalén según una revelación, que es totalmente diferente. Tenemos que entender, según los contextos, las iglesias de Galacia están siendo perturbadas por un falso evangelio de la circuncisión. Pablo sabe de qué se trata ese falso evangelio, añadir esfuerzo humano para la salvación. Supuestamente esos predicadores habían salido de Jerusalén, nadie los había mandado, y ahora el Espíritu Santo guía a Pablo y que vaya a Jerusalén, tomando a Bernabé y a Tito, como decir, es tiempo de que suban a Jerusalén para que entiendan que Dios ha hecho un solo pueblo. ¿Ven? Dice el verso 2, pero subí según una revelación, ¿verdad? No está diciendo que lleva una revelación nueva, no. Lo que está diciendo es que el Espíritu Santo lo guió, que era hora de ir a Jerusalén para que ese asunto se arreglara de una vez por todas. La Nueva Traducción Viviente lo dice así: fui a Jerusalén porque Dios me reveló que debía hacerlo. Fíjese cómo dice. Fui a Jerusalén porque Dios me reveló que debía hacerlo. Durante mi tiempo ahí, me reuní en privado con los que eran reconocidos como los dirigentes de la iglesia y les presenté el mensaje que predico a los gentiles. Quería asegurarme que estábamos de acuerdo, porque temía que todos mis esfuerzos hubieran sido inútiles y que estaba corriendo la carrera en vano. Entonces, ¿qué vemos aquí? Vemos que Pablo va a Jerusalén, el Espíritu Santo lo está guiando, toma a Bernabé y a Tito, un judío y un griego. Cuando llega a Jerusalén se reúne en privado, hermanos, con los que tienen cierta reputación, que es Pedro, Jacobo y Juan. Les expone lo que les está predicando, y Pablo, hermano, no les expone a los apóstoles que lo que le estaba predicando, él no tenía duda de lo que le estaba predicando. Él no los expone porque tenía duda, sino que él les expone, hermano, lo que le estaba predicando a los gentiles, porque él quería cerciorarse de una cosa nada más. Que lo que él quería cerciorarse es para ver si estaban de acuerdo que lo que estaban predicando era lo mismo. Era lo mismo, es decir, Pablo, hermano, les pone el evangelio en privado para cerciorarse que estaban caminando en la misma dirección con ellos. Pablo les expone para cerciorarse que hay un acuerdo doctrinal entre ellos. Y aquí, hermano, hay una aplicación bien tremenda para nosotros. ¿Cuál? La importancia de tener un acuerdo doctrinal. Fíjese bien, Pablo sube con ellos, les expone el evangelio en privado. No porque él tenía dudas de lo que estaba predicando, no. Él quería nada más cerciorarse que lo que estaban predicando era lo mismo. Era lo mismo. Y esa aplicación es muy tremenda para nosotros. ¿Por qué? Porque, o esto más bien nos enseña a nosotros que todos como iglesia, tanto el pastor o los predicadores que se suben en este caso aquí en el púlpito, en la iglesia local, o los congregantes, tratemos de tener un acuerdo doctrinal para la salud espiritual de la iglesia. Si aquí en la iglesia, por ejemplo, no tenemos un acuerdo doctrinal, no va a ser sano ni para nosotros ni para los nuevos convertidos. No va a ser sano. Entonces Pablo sube, hermano. Pablo sube, habla con los que tienen cierta reputación. Sabemos que está hablando de Pedro, de Juan y de Jacobo. Está hablando de ellos. Y les expone el evangelio en privado. Repito, no porque él tenía duda. Pablo no tenía duda, sino que él quiere asesorarse. Ok, ¿estamos de acuerdo en estas doctrinas? Sí, amén, ok, sigamos corriendo. Es el motivo por qué él va a Jerusalén. Amén. El propósito de Pablo es ver si están caminando en la misma doctrina. ¿Cuál fue el resultado de esa reunión? Lo dice el versículo 3. ¿Qué dice el versículo 3 del capítulo 2? Mas ni a un Tito, ¿quién es Tito, hermano? Un griego. Mas ni a un Tito que estaba conmigo, con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse. ¿Ven?
La Nueva Traducción Viviente lo dice: sin embargo, ellos me respaldaron y ni siquiera exigieron que mi compañero Tito se circuncidara, a pesar de que era griego. ¿Qué vemos aquí, hermanos? Vemos que tanto los apóstoles como Pablo tenían que, hermanos, un mismo evangelio, una misma doctrina. Estaban caminando en el mismo sentir doctrinal, en el mismo sentir doctrinal. ¿Qué vemos aquí? Bueno, ya lo repetí, ¿verdad? Vemos la importancia de la doctrina en una congregación. Vemos la importancia del celo doctrinal que debe de haber entre un pastor y entre los congregantes. Debe de haber un mismo sentir en la doctrina, un mismo sentir. Ahora, desde el verso 4 hasta el verso 5, Pablo entiende que esa lucha con los falsos maestros siempre va a existir, ¿verdad? Verso 4, estamos ahí. Dice: y esto a pesar de los falsos hermanos, introducidos a escondidas, que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos a esclavitud, a los cuales, ¿qué dice, hermanos? Ni por un momento accedimos a someternos para que la verdad del Evangelio permaneciese por nosotros. ¿Se acuerdan de lo que pasó en Hechos 15? Dijeron no. Ante la mala enseñanza dijeron no. Ante la enseñanza aberrante dijeron no. ¿Qué dice aquí? Dice: ni por un momento. Nosotros no quisimos escuchar otro evangelio. Verso 6. Dice: pero de los que tenían reputación de ser algo, los que hayan sido en otros tiempos, nada me importa. Fíjese cómo lo dice él, ¿eh? Dios no hace excepción de personas. A mí, pues, los de reputación nada nuevo me comunicaron. Antes, por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, como a Pedro el de la circuncisión, pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó también a mí para con los gentiles. Y de conociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columna, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra de señal de compañerismo, para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a los de la circuncisión. ¿Qué vemos aquí, hermanos? Vemos que la iglesia se solucionó en cierta manera el problema. Vemos que Pablo, hermanos, se cercioró que de verdad lo que el Señor Jesucristo le reveló a él era el mismo evangelio. El mismo evangelio. Los apóstoles, o más bien Pedro, Jacobo y Juan, no le enseñaron nada a él. No le enseñaron nada a él. Él no fue discípulo de ellos, porque el evangelio él lo recibió directamente del Señor Jesucristo. De que se cercioró que estaban predicando el mismo evangelio, de que tenían la misma doctrina. Amén. Y verso 10, que vemos en el verso 10, bueno, en el verso 10 vemos, hermanos, para terminar, vemos que ellos fueron diligentes en ser generosos, y como ponen algunos comentaristas, en el verso 10 vemos que al imponerles esta orden los apóstoles, o en este caso Pedro, Jacobo y Juan, al imponerle a Pablo y a Bernabé esta orden, los cuidaron de algo muy importante, hermano. Y es, número 1, que fueran generosos, y número 2, cuidados de la avaricia. Dice el verso 10. Dice: solamente nos pidieron que nos acordásemos de los pobres, lo cual también procuré con diligencia hacer. Amén. Lo cual procuré con diligencia hacer. ¿Qué vemos aquí? Vemos, hermano, que Pedro, Jacobo y Juan le dejaron saber a Bernabé y a Pablo que tenían que ser generosos. Y a la vez, hermano, cuidarlos de algo muy importante. Algo que lo que muchas veces un hermano o algún pastor puede caer, o algún predicador, ¿en qué? En precisamente algo que abunda en estos tiempos, y es la avaricia.